David Galeano. David, ¿cómo te va? Carlos Martínez, Radio Cáritas Universidad Católica te saluda. Hola Carlos, muy buen día para vos, para la audiencia, un placer compartir contigo. ¿Cuál es el origen del guaraní y en particular del guaraní que hablamos ahora? Bueno, en realidad la gran nación guaraní, como se la conoce, tuvo un área de desarrollo bastante amplio. Ya empieza en el Caribe, y la propia palabra Caribe viene de Caraíbe, que es una palabra guaraní. Encontramos un país que hoy se denomina Guayanas, y el nombre correcto es Guayaná. Guayá o Guará quiere decir persona y Aná quiere decir pariente. Después bajamos y en territorio actual de Brasil tenemos nombres tan emblemáticos como decir Itamaraty, que viene de Itá, Piedra, Mará, irregular, y Tri. Ellos como no pueden pronunciar la I, dicen Ti, y esta es la forma correcta. De hecho que escriben con la Y, y eso quiere decir el lugar donde abundan las piedras deformes o anormales, de formas irregulares. Está el Maracaná, que es el estadio más grande, y el Maracaná es el nombre de un loro. Acá en Paraguay tenemos varias comunidades, inclusive un distrito que se llama Maracaná. Es uno de los nombres de una de las variedades de loros que existe con nombre guaraní. O cuando uno dice Yacarepaguá por el autódromo, el Yacarepaguá es una variedad de yacarés, así como hay una variedad que se llama Yacarejún, otra se llama Yacareovero, está la que se llama Yacarepaguá. Y el propio nombre del océano Atlántico en guaraní es Paraguazú, y Paraguazú inclusive es un patronímico, un apellido, sobre todo en el Brasil. Si nosotros vamos más abajo, al lugar donde nació José de San Martín, es Yapeyú, Yapeyú, agua de superficie dorada o amarillas, o Uruguay, que es Uruguay, así como Paraguay es Paraguay. El gran problema, repito, de la fonética, tuvo una variación cuando los españoles, al no poder pronunciar esa I final, cambiaron la fonetización de las palabras. Y es Uruguay, Uruguay. El Uruguay es un caracol, Carlos, y un caracol de mar. Los ríos llevan, por ejemplo, nombres de algún pez o algún tipo de animal característico de las zonas húmedas. Acá, por ejemplo, tenemos el acaraí es el nombre de un pez. Tenemos el mondaví, que también es el nombre de otro pez. Y el guaraní siempre nombra cualquier lugar por la abundancia de algún elemento natural de la naturaleza. Vale la redundancia. Por ejemplo, el lugar donde abundaban los yaguaretés, sin que eso signifique que solamente habían yaguaretés, esos lugares, o ese lugar, se denominó Yaguaretecuá. O, por ejemplo, cuando se trata de plantas, se utiliza la terminación tri. Y decimos Bocayatí, Bocayá es el cocotero y tri es el lugar donde abunda. Dicho esto, Carlos, nosotros vamos a encontrar hoy como epicentro del guaraní al Paraguay. Ya en los otros países, masivamente como se habla acá, ya no se habla el guaraní. Pero de origen, más allá de que hablemos en términos geopolíticos, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, este fue un territorio guaraní. Y de allí viene el origen, ya si se quiere, es americano, pero se hizo muy paraguayo, porque es acá donde permaneció el mayor porcentaje de guaraní hablantes en toda la región. Y aparte de eso, por ley, en este caso por la Constitución Nacional, está reconocido como idioma oficial del Paraguay. El guaraní es paraguayo hasta desde el punto de vista constitucional, Carlos. Así como puede haber un guaraní correntino, sí, un guaraní claro, brasileño o boliviano, nosotros históricamente acá en la región siempre asumimos esa condición de guaraní hablante. Es más, último detalle que te menciono. Antes de la guerra del 70, de la guerra grande, de hecho quedó inclusive en las palabras del entonces presidente argentino Bartolomé Mitre, que si queríamos destruir, como decían, si queremos destruir a Paraguay, primero debemos destruir al guaraní. Es decir, el vínculo con el guaraní siempre estuvo allí. Lo mismo con Estigarribia en la guerra del Chaco. ¿Qué hizo Estigarribia? Declaró al guaraní idioma oficial de las tropas paraguayas. Y los bolivianos reconocieron que en el Paraguay se habla guaraní. Si tomamos esos acontecimientos históricos, siempre la mirada de nuestro entorno fue hacia el Paraguay y el Paraguay con el guaraní, Carlos. ¿Y Paraguayupe?
Paraguay fue exactamente interesante eso, Carlos, por lo que te comentaba. Resulta que hay palabras que se degradaron, sufrieron una degradación fonética. Por ejemplo, hoy decimos tacuarí y la expresión correcta es tacuarí. Y al final significa río, arroyo, curso de agua. En el caso de Paraguay, Pará significa mar, así como te decía, hasta hoy existen apellidos en la costa de Brasil, hacia el Atlántico, como el de Paraguazú. Y Pará significa mar. Guá, lo que desaparece es un movimiento lento y es el río del mar que desapareció, es lo que significa Paraguay, el nombre del Paraguay. Ahora uno dice Paraguay así, y eso no tiene una explicación, digamos, semántica, no se puede explicar Paraguay diciendo Paraguay, se explica Paraguay diciendo Paraguay, y es Pará, mar, Guá, perdón, Guá es lo que desaparece y es el río. Hoy se sabe, Carlos, y de hecho vos también sabes esta información, ese dato, el Chaco tiene solo salino. El Chaco fue la base de un mar, allí se han encontrado inclusive fósiles marinos. Y se cree que en algún momento, por una especie de cataclismo, hubo un movimiento que hizo que ese mar desapareciera, y que no fue una desaparición rápida, violenta, en cuestiones de segundos, sino que llevó mucho tiempo, y por eso se dice que es el agua del mar que desapareció, pero desapareció lentamente. El Guá es un movimiento lento, y a eso se refiere Paraguay, Carlos. Entonces, hablando estrictamente, si queremos traducir Paraguay, le hace la capital Asunción, ¿a qué tenemos que traducir? Perfectamente hablando, va a ser Paraguay. El nombre de Nuestra Señora de la Asunción lo pusieron los españoles que fundaron el fuerte en 1537, pero este nombre ya existió siempre acá, refiriéndose siempre al mar que alguna vez existió acá en la región. Y igual cosa acá lo ocurre, por ejemplo, con Amambay. Decimos Amambay, los brasileños inclusive dicen Amambaí, ¿verdad? Pero Amambaí siguiendo la cultura guaraní, que es Amambaí. Amá ahora mismo tenemos una tremenda lluvia. Amá es la lluvia, tiene la M es un fonema, un sonido nasal. Siempre que hay un fonema nasal, el guaraní hablante elige ese cierto sufijo. Por ejemplo, en este caso, pa, omba. Los dos significan acabado, terminado. Y cuando decimos amá, tiene la M, y por eso decimos amamba, no decimos amapa. Eso significa al acabar la lluvia. ¿Y qué significa? Es el nombre de plantas, de árboles. Puedo decir, por ejemplo, caranda, guapo, curupa, amba, La que está al final es una palabra, porque es una palabra polisémica, tiene más un significado, y uno de sus significados es justamente el de planta, árbol. Y en este caso, Amambaí es la planta que creció después de la lluvia. Literalmente eso es lo que significa Amambaí. Entiendo. Entonces, a ver si entendí bien. Cuando yo digo Paraguay, ¿estoy hablando de mar? Es un mar que existió acá y que desapareció. Y que fue un fenómeno, en este caso, conocido por los nativos. Una cosa muy importante también, ya que mencionaste, Carlos, interesante tu planteamiento. El guaraní, pues, no miente cuando dice algo. Si dice que un lugar se llama Bocayatí, que sería un cocoteral, un lugar donde abundan los cocoteros, es capaz que en este momento ya no hayan cocoteros, pero al momento que se nombró, habían plantas de coco. Por eso lo en Bocayatí, cuando dice aguaití, el aguaí es una planta también, y tí es el lugar donde abunda. Quiere decir que cuando el indígena nombró el lugar, observó el lugar, y qué fue lo que más vio, digamos, más abundante vio, y fue la planta del aguaí. Por ejemplo, el antiguo nombre del Luque es Yuquití. Yuquí es la sal y Pi es el lugar donde abunda. Sería claramente el lugar salino o suelo salino. Y cosa notable, el arroyo que separa Luque de Areguá hasta hoy se llama Yuquirí. Yuquirí, que es el arroyo salino. Bueno, notable, Carlos, ¿por qué? Porque después se le puso el nombre de Luque, se le puso al nombre del río Salado. La zona es salada, y ese nombre, pero con muchísimo tiempo antes, ya le pusieron los guaraní, que sabían perfectamente cómo estaba constituido el lugar.
hasta hoy en toda esa región, llegando a Capiatá, que es frontera con Luque, hay una compañía de Capiatá que se llama Costas Salinares o Costa Salina, lugar donde uno la sal. Es decir, ese es un territorio salino y el guaraní ya supo eso mucho antes de que lleguen los conquistadores. Llegaron después y con el tiempo se le puso al nombre del río Salado, por ejemplo. Eso dentro de lo que quiero significar de la precisión que ellos siempre tuvieron para nominar un lugar. Tenían que ver ese elemento en el lugar y una vez que veían ese elemento, usaban el nombre de ese elemento para nominar el lugar. Interesante. Finalmente, si Paraguay es mar, donde aquí hubo antes un mar, cuando decimos Paraguaípe como capital de la República, Paraguaípe, ¿qué significa ahí? Y no, la terminación P significa en Asunción. En realidad la palabra correcta es Paraguay nomás. Ya. Yo recuerdo en la canción dice Paraguaípe. Es como que yo te diga, ajá, Paraguaípe, voy a Asunción. Sí. Esta terminación P, que otra vez puede ser P o M, de acuerdo si la palabra es oral o nasal, lo que significa en castellano es, ajá, Paraguaípe, voy a. Ya. O también equivale a en, ¿verdad? A o en. Y eso genera una confusión muy tradicional en el paraguayo, que en vez de distinguir entre la A y la en, le da igual, ¿verdad? Entonces decimos, habitualmente, fulano se fue en Encarnación. Es como que subió sobre Encarnación y se fue. Lo correcto se fue a Encarnación. Y esta confusión, al no conocer bien el castellano, genera esa traducción equivocada que se hace del guaraní al castellano, Carlos. Interesante. Yo, como soy asunceno, a partir de ahora voy a decir, yo nací en donde alguna vez hubo un mar, mi querido David. Así mismo, Carlos. Siempre se aprende mucho contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, Carlos, que pase muy bien. Un saludo a todos los oyentes de Caridad. No, es la primera vez que escucho. David Galeano, experto en guaraní, va explicando nombres. Porque me preguntaban, pues, ¿por qué Paraguaípe? Según David Galeano, ya solo Paraguay significa un lugar donde hubo mar. Y ese lugar donde hubo mar es hoy Paraguay, que es la capital de la República del Paraguay. La PE se le agrega como cuando uno se va a mover hacia esa ciudad. Historias de nuestras relaciones con el guaraní. Pasaron 3 minutos de las 9, Gustavito, la ronda nacional.